Amores Perros cumple 20 años de haber llegado a las salas de cine y acá, por supuesto, no podíamos dejar pasar ese gran evento para recuperar una de las historias más emblemáticas de la historia del cine mexicano, contrariando los deseos de Alejandro González Iñárritu, quien ha afirmado que por favor no la veamos porque está preparando una nueva edición remasterizada de esta película y que espera que nos ofrezca algo totalmente diferente, una experiencia nueva cuando la volvamos a ver, pero nosotros dijimos no nos importa, hablemos de Amores Perros hoy aquí en la sala de cine. 20 años. Hola amigos de Sala de Cine, mi nombre es Iván Montesino, mil gracias por haberse conectado a este video. Por ahí se alcanza a escuchar, creo que se alcanza a escuchar el organillero que está pasando aquí por mi casa y nos da me parece que un bonito fondo para este asunto de hablar de una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano, dirigida por Alejandro González Iñárritu, un hombre que tenía ya una enorme carrera en los medios de comunicación. Cuando llegó al cine había sido director ni más ni menos que de WFM, esta afamada estación de radio en los años 80, que había logrado colocarse como la número uno, a pesar de tocar música en inglés, más bien rock y pop. Había convencido al mundo con la gran imaginación de todos sus integrantes, dirigidos, como decíamos, por Alejandro González Iñárritu, que posteriormente saltaría al mundo de la publicidad y de la televisión, siendo director de promoción del Canal 5, igualmente con unas cosas muy extrañas, muy novedosas, diferentes en lo que era el mundo de la promoción, algo que de pronto no solemos como pensar mucho, pero bueno, la verdad es que él nos provocaba muchísimas cosas con estos promos que hacía tanto para la radio como para la televisión y por supuesto en el mundo de la publicidad. Antes de hacer Amores Perros se había aventado la idea de hacer una serie en aquel entonces, en los años 90, que procuraría hablar acerca del dinero, se llamaba así, Detrás del Dinero, y fue el primer ejercicio que tuvo oportunidad de mostrarnos su narrativa y su manera de entender el mundo de la cinematografía. La verdad es que le quedó muy bueno este mediometraje, no es precisamente un cortometraje, que estaba estelarizado por Miguel Bosé y Claudette Mel, una actriz que recordarán por ahí en Como agua para chocolate, bien dirigida, bien contada. Se quedó ahí, ya no se hizo la serie y años después llegaba ni más ni menos que Amores Perros, escrita por Guillermo Arriaga, y aquí es donde comienza este trabajo de lo que sería la primera trilogía, la llamada trilogía de la muerte, en donde Iñárritu trabaja con la escritura de un Guillermo Arriaga, un escritor que es profundamente visceral, crudo, difícil la verdad, y que sabe retratar muy bien la naturaleza humana más desgarrada y más profunda, y es lo que vamos a encontrar en las tres películas que hace junto con Alejandro. Por supuesto en Amores Perros, en 21 gramos y en Babel. Particularmente, y en Amores Perros hablarían acerca de tres historias diferentes que ocurren en distintos puntos y que se van a encontrar con un choque espectacular grabado ahí en la Colonia Condesa. Una historia, Amores Perros, que retrata muy bien el México de aquel entonces, que creo que no ha variado tanto con el México que tenemos ahora y que nos va a mostrar además distintas capas sociales y distintas formas de sentir. En la historia primordial, la que todos normalmente recordamos, está Octavio y Susana, una historia que transcurre en una colonia de clase media baja, en donde posterior a este choque que vamos a encontrar más adelante en la historia, acá nos van a contar una especie de preámbulo. Ella es la esposa de su hermano Ramiro, un tipo bastante violento, bastante difícil, y Gael García Bernal es un adolescente que está buscando cómo ganarse la vida, no de la mejor manera, un clásico chavo medio vago, medio valemadrista, que de pronto se encuentra con ni más ni menos que el Negro, este perro Rottweiler que le va a ayudar a salir adelante porque lo va a meter a las peleas clandestinas para ganarse ahí un camarón. Por cierto, en esta película, al contrario de lo que normalmente vemos, inician diciendo, de verdad, ningún animal fue lastimado durante la grabación de esta película, y es que las escenas de las peleas de perros clandestinas son bastante crudas, bastante difíciles. Fue realizado con un gran trabajo de edición. Ahorita vamos a entrar también en esta parte de todos los detalles que tiene la película y que la hacen esta obra maestra que ganó un premio ni más ni menos que en Cannes y que a la vez se llevaría más de 55 premios a nivel mundial, incluyendo el Ariel, por supuesto, el BAFTA, premio de la crítica, decíamos, en Cannes, y bueno, una serie de premios bastante importantes. La segunda historia es quizá la más floja de la cinta y es aquella en donde nos narran qué sucede con Daniel y Valeria. Daniel, un hombre ya maduro que decide abandonar a su familia por Valeria, una joven muy guapa española que, bueno, pues obviamente le ha conquistado, pero justo cuando están comenzando su nueva vida llega este accidente en donde se van a encontrar estas tres historias chocando su automóvil con el de Gael García Bernal. Octavio, que está huyendo de pues un tipo con el que ha tenido una trifulca a propósito de esta pelea de perros y que
pues en este choque ella queda bastante mal herida y toda esta historia va a transcurrir mostrándonos ahora sí un drama más bien en la clase media alta o en la clase alta. La verdad es que esta historia sí es como la más flojita de todas. Y la tercera, quizá la más cruda, Alejandro y Guillermo Arriaga se van a dedicar a tratar también de darnos ahí una suerte como de crítica bastante importante, ya que nos vamos a encontrar con el Chivo, un ex guerrillero de estos de la Liga Comunista del 23, estos cuates que sobrevivieron a la Guerra Sucia en México en los años 70, que abandonó a su familia debido a esta situación y que ahora se dedica a ser un matón a sueldo, pero también una especie de indigente, y que de pronto se va a encontrar con la oportunidad de ganarse una lana matando a un tipo y después secuestrando a otro, poniendo en confrontación a un par de hermanos cuando decide que es momento de reivindicar su vida. En este mismo choque él se va a encontrar con el perro, el negro, quien le va a hacer compañía y quien le va a enseñar en una de las escenas más desgarradoras, cuando el animal agarra y destroza a todos los perritos con los que él solía vivir, lo difícil que llega a ser la naturaleza violenta de todos los seres y en particular de los seres humanos. La verdad es que Amores Perros, en cuanto a la historia, no tiene pierde, a pesar de que decíamos la segunda es bastante floja. Nos va a mostrar, me acuerdo perfectamente bien cuando empezó la película, con estas líneas del asfalto en donde van huyendo Octavio con su cuate y el perro ahí desangrándose. La verdad es que una escena profundamente cruda que me recordaba de pronto algunas de las escenas de Tarantino, de Tarkovsky, de estos grandes directores, y ya mostraba los grandes tamaños que traía Alejandro González Iñárritu para hacer esta película. Una cinta que además en la edición le tomó muchísimo trabajo, se aventó 7 meses tratando de recortarla, de darle forma, de darle idea. No podía, un día se le ocurre levantar el teléfono. Esta historia la narran en una reunión que tienen Cuarón, del Toro y el propio Iñárritu con Charlie Rose, en una de estas conversaciones en donde dice: no podía, se me ocurre hablarle de pronto a Guillermo del Toro, le platico que estoy en esta crisis tremenda, y al siguiente día Guillermo del Toro está en la puerta tocando y diciéndome: vamos a sacar adelante esta película. Una muestra de cómo estos 3 directores fueron creando también una sinergia muy increíble para poder convertirse en lo que son ahora 3 emblemas, ya no solo del cine mexicano sino del cine internacional. Alejandro además decide llevar en la fotografía a Rodrigo Prieto, y junto con él deciden que la fotografía, ahorita estamos muy acostumbrados a que todo se vea muy nítido, muy claro, y ellos deciden reventar el grano de la cinta para que se vea todavía más cruda, para que represente mejor el dramatismo de la historia. Igualmente, algo que me parece a mí maravilloso en ese sentido es el diseño de producción de Brigitte Broch. La verdad es que uno vuelve a ver la cinta y uno se encuentra con un México, con unos personajes muy reales viviendo en un mundo muy real. La habitación en donde vive Octavio, el personaje de Octavio, con sus estampitas, con sus pósters por ahí, que hay algunos detalles, ¿no? Como que es fanático del Cruz Azul, que le gusta Goku, que ve Dragon Ball. La verdad es que todo este diseño para hacernos sentir que realmente nos estamos asomando a una casa. Lo mismo en la parte del departamento de clase alta, todo minimal, todo distinto, todo muy lúcido. Nos da una sensación muy vívida de lo que estamos a punto de presenciar. En el caso, por ejemplo, de El Chivo, originalmente iba a vivir en unas casas de lámina, pero después se encuentran con estas casas abandonadas en la zona oriente del Estado de México, onda por ahí Ecatepec. Incluso a mí me tocó ver cuando grababan la escena del robo de un banco, precisamente ahí en Bosques de Aragón, poco antes de llegar a Ecatepec, y deciden que sea esa la zona en donde va a vivir el Chivo y que su casa sea esta casa derruida, abandonada, tan abandonada como él mismo. Todos y cada uno de los elementos de la cinta reúnen todas esas características que le van dando cada vez un punto más para convertirse, como todos sabemos, en un emblema de la historia del cine mexicano. El sonido, que es algo también súper importante. Martín Hernández era un locutor que venía también junto con Alejandro González Iñárritu de la radio de WFM, es invitado a participar como la parte de sonido, diseñador de audio, y la verdad es que él se preocupa mucho. En aquel entonces el cine mexicano adolecía muchísimo, uno veía las películas y tenía que poner mucha atención porque de pronto el audio no era el más idóneo, y la verdad es que con Amores Perros uno se encuentra con un diseño de audio espectacular, muy diferente, de un gran nivel. En aquel entonces, hay que recordar, apenas empezaba como a mejorar toda esta parte técnica del cine, también la parte, por ejemplo, de los soundtracks. Recuerdo que hacía apenas un año atrás se había estrenado la película más taquillera hasta ese entonces, Sexo, Pudor y Lágrimas, que se había atrevido a tener un soundtrack, algo que era como inédito en el cine mexicano. La verdad es que con Amores Perros también lo hacen.
nos ofrecen un soundtrack muy interesante, dividido en dos, las canciones populares conocidas con las cuales van construyendo las escenas. Hay un dato muy interesante, una de las escenas más importantes es cuando Octavio y Susana finalmente terminan haciendo el amor de manera total y absolutamente violenta, ahí en el baño, mirándose en el espejo, sabiendo que están haciendo algo prohibido, y comienza a sonar Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Nacha Pop fue una de las primeras bandas que vino a tocar a México en los años 80 y fue traída precisamente por Alejandro González Iñárritu a un concierto en lo que ahora es el World Trade Center, en aquel entonces el Hotel de México, junto con Miguel Mateos, junto con Caifanes, que también se dedicaba a promover en aquel entonces música, y me parece que desde entonces se quedó con la idea de que en algún punto, en algún momento haría una película y tendría una escena con esa canción, y lo logra y lo hace maravilloso y nos vuelve a recordar una gran canción. Hay otras muy buenas rolas en el soundtrack, por supuesto, de Molotov, de Café Tacuba, y también nos invita a escribir canciones que sean inspiradas un poco en la historia que acabamos de ver, y de ahí vienen canciones increíbles como la de Control Machete con Eli Guerra, del propio Café Tacuba, Versuit Vergarabat, bueno, una serie de artistas muy importantes en aquel entonces que terminan de redondear el convertir una película que sí es una cinta de autor, es una cinta muy profunda, porque Alejandro González Iñárritu, entremos a esa parte de la narrativa que tiene, siempre está preocupado por la naturaleza humana y por dos cosas en particular: la paternidad y la muerte. En Amores Perros, por supuesto, nos vamos a encontrar con el asunto de la muerte, es evidente, pero también con el asunto de la paternidad a través del personaje del Chivo. También lo va a repetir, por supuesto, de manera más evidente en 21 gramos. Nuevamente en Babel, por supuesto, y si se fijan en cada una de sus películas siempre hay una historia de padre-hijo, padre-hija, hasta llegar a The Revenant, pasando por Beautiful o Birdman. A pesar de tener esas otras historias que van sucediendo, siempre tiene que haber el asunto de la muerte y el asunto de la paternidad. Hay una serie de datos curiosos, por ejemplo, que Alejandro González Iñárritu se avienta un cameo en una de las oficinas de Álvaro, es uno de los oficinistas que tenemos por ahí, Godínez. Por supuesto, el nombre del Rottweiler que se utiliza para la película, el Negro, que es el apodo que tiene el propio Alejandro González Iñárritu. El padre de Gael Bernal, que hace también un cameo siendo el conductor del autobús en el cual pues él se termina yendo hacia Tijuana, me parece, después de que todo en la vida se le ha ido al carajo. Ya lo decíamos, la parte de protección animal que normalmente viene al final, aquí lo ponen al principio sabiendo que la gente iba a reaccionar de manera muy fuerte y tratando de explicarle que lo que iban a ver era más bien un trabajo de una gran edición, de un trabajo con animales, y que en ningún momento se había lastimado a ninguno de ellos. Algunos comerciales, por ejemplo, que pasan ahí en la película es muy interesante porque son comerciales que realizó con su estudio Z, el señor Alejandro González Iñárritu. Son comerciales reales de productos reales que realizó en algún momento. Como decíamos, también la parte de haber tenido que soportar la situación de la violencia en la Ciudad de México y en la zona conurbada al decidir grabar en lugares pues de pronto medio peligrosos. Muchas veces el crew resultó víctima de la violencia, fueron asaltados e incluso dicen por ahí que fueron chantajeados por una de las bandas para evitar que los siguieran pues asaltando, pero pues que a la mera hora no sirvió de nada, nada más les volaron la lana. De premios, ya decíamos, ganó más de 55 premios y uno de los momentos más importantes es obviamente que está nominada como mejor película extranjera al Oscar. Desafortunadamente pierde con El Tigre y el Dragón, otra gran película de Ang Lee, que en aquel entonces pues la verdad es que tenía como mucho más publicidad en Estados Unidos, y sin embargo, bueno, a la postre Alejandro se llevaría ni más ni menos que ya 2 Oscars como mejor director por The Revenant y Birdman de manera consecutiva, demostrando los grandes tamaños que ya estaban aquí en Amores Perros. Quizá me parece que para muchos una cinta superior a las otras con las que ganó el premio Oscar, pero que, bueno, pues en aquel momento, y ustedes saben, los Oscars se tratan a veces mucho más de pues de la publicidad y la lana que le metes y todo el rollo, y pues Alejandro todavía no estaba de moda. Sinceramente, Amores Perros es una cinta que no tiene pierde, lo decíamos en todos y cada uno de sus rubros: la escritura, las actuaciones, el diseño de vestuario, el diseño de producción, insisto, que es maravilloso, te hace realmente sentir ahí, la fotografía de Rodrigo Prieto, otro de los grandes fotógrafos mexicanos, quizá siempre a la sombra de Manuel Lubezki, pero definitivamente uno de los grandes que ha trabajado constantemente con directores de la talla de el propio Iñárritu o de Martin Scorsese. Y bueno, como decíamos al inicio de este video, Alejandro González Iñárritu ha amagado con realizar un relanzamiento de la cinta
remasterizando algunas cosas, seguramente incluirá algo del metraje que se editó en su edición original y que seguramente nos ofrecerá la oportunidad de volver a disfrutar una de las cintas más viscerales, crudas, pero bien logradas del cine mexicano, el gran debut de Alejandro González Iñárritu con su Amores Perros. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino. ¿Les gustó Amores Perros? ¿Cuál de las tres historias les impacta más? Coméntenlo por favor ahí en los comentarios. Yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá, que nos regalen un like. Ahí está en las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Amores Perros. Peliculón en la sala de cine.